Y Jesús Ramírez Cuevas, vaya que está implicado en, no una, en varias, pero esta es delicadísima, 27,000 millones de pesos, de quien es hoy además el coordinador de asesores de la presidenta y fue el muy poderoso vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge Fernández Menéndez, qué gusto, querido Jorge. Manuel, un placer. ¿Cómo estás? De este lado, ahorita. Vaya que se está sacudiendo el escenario político, varios nerviosos, simbrado la 4T en su conjunto. ¿Por qué este libro? Lo hemos platicado a pedazos, pero ¿por qué es importante este libro en este momento? Mira, es importante este libro en este momento y en cualquier otro momento lo hubiera sido también, porque los políticos, los funcionarios públicos en México no cuentan su historia, ni cuentan la historia de cuando estuvieron en el gobierno. ¿Sí? Después los presidentes u otros hacen una bibliografía oficial con lo que hicieron, pero no se cuenta lo que se vivió. Entonces, este libro tiene muchos méritos, con toda modestia, tiene muchos méritos, pero sobre todo porque por una parte cuenta una historia de 20 años de Julio Scherer con Andrés Manuel López Obrador, una historia cercanísima, es uno de los hombres más cercanos, pero y durante sobre una todo, parte importantísima del sexenio, el más cercano. Y antes del sexenio. Y los tres primeros años del sexenio, un operador muy calificado de Andrés Manuel, que fue público además, y en ese sentido se cuentan las historias, y se cuenta además las posiciones que se tomaron, quiénes participaron, cómo se procesaron las elecciones, cómo se eligieron las candidaturas, cómo funcionaba Andrés Manuel como lo que se llama ahora su estilo personal de gobernar, cómo gobernaba. Yo creo que eso es riquísimo y es muy importante. Y después hay datos durísimos como del tema del SME, de estas dobles liquidaciones, que es un movimiento fraudulento, pero además es un movimiento fraudulento que, por una parte, el presidente López Obrador en octubre del 22 o del 21 dijo que Jesús era el responsable de ese tema de las liquidaciones. Con todas sus letras, con todas sus letras, en una mañanera. Y después Raquel Buenrostro, apenas en agosto pasado, dice que eso es un fraude. Tal cual. Y bueno, entonces que se investigue, ¿no? Ahora, Jesús Ramírez asegura que nada de esto es verdad. Le estaré diciendo mentiros a Raquel Buenrostro y a Andrés Manuel López Obrador, porque ambos lo dijeron desde el púlpito de la mañanera. Y uno con López Obrador, Raquel Buenrostro, ya con la presidenta Sheinbaum. Entonces, y dice muchas otras cosas, termina defendiendo lo del maíz, reconociendo que él intervino en el tema del maíz, porque lo dice, porque lo asume en su carta. Entonces, a ver, esos son temas que hay que investigar. Decía el senador Melgar ahí en este audio que acabas de presentar, que comparezca en el Senado. Me parece que es una buena idea que comparezca en el Senado. Y si hay alguna cosa, yo creo que la Fiscalía tendría que preguntarle, señor, si Raquel Buenrostro, que es la responsable anticorrupción del gobierno, dice eso es un movimiento fraudulento porque hay personas que cobran hasta $1 millón de pesos de pensión, de una pensión que no tendrían que recibir al mes, y que eso se manejó con un grupo, una parte del sindicato mexicano de electricistas, ni siquiera con todo el sindicato. Bueno, hay que tomar declaración. Yo no sé si es responsable o no, pero hay que tomar declaración. Ahora, Jorge, y esos son mecanismos que se relacionan además con el otro tema, que es la relación con Sergio Carmona, que con la grabación que escuchamos hace unos minutos del ex secretario de la Marina, se vuelve todavía más urgente investigar. El rey del huachicol y el vínculo vía Jesús Ramírez con la 4T, con Andrés Manuel López Obrador, con Mario Delgado. Ahora, ¿cómo fue este proceso de diálogo entre tú y Julio? Porque el que hable un personaje con esa, no solamente cantidad, sino calidad de información, estuvo sentado en las mesas en las que se tomaban decisiones, compartió un montón de trayectos, de charlas, de puntos de vista con el hombre más poderoso del país durante 6 años. ¿Cómo fue ese proceso de diálogo para sacarle jugo, para exprimir lo importante, que es muchísimo? Y me imagino habrá otra tanto de información que iremos conociendo a partir de esto que ya se ha publicado. Mira, yo no lo oculto, lo digo en el libro, lo decimos en el prólogo del libro. Yo soy amigo de Julio, de Julio Scherer, de hace mucho tiempo, somos amigos de hace años, y durante
todo este tiempo, como ocurre con amigos, él era López Obradorista, yo no era López Obradorista, nunca lo fui, y discutíamos y platicábamos y teníamos como debe ser una relación civilizada en política, y que es un poco de lo que nos ha robado el López Obradorismo también, de que gente que pensamos diferente y opinamos diferente nos podamos sentar en una mesa y platicar civilizadamente sin descalificarnos, ¿no? Pero bueno, después de este tiempo, hace ya varios meses, prácticamente a principios de año, del año pasado, platicando dijimos, bueno, esto ya, tú tienes que decir tu verdad. Muchas de las cosas que hemos platicado y las que no hemos platicado, hay que decirlos, porque si no, los testimonios, Julio afortunadamente tenía ya la idea de que los testimonios tienen que quedar. Creo que también es una parte que tiene que haber heredado de su papá, ¿no? Y nos sentamos, bueno, vamos a hacerlo, nos sentamos durante 4 meses, fueron 2 sesiones por semana, de 2 horas cada una de ellas, a grabar. Y grabamos tratando de darle un hilo, y bueno, y después sobre eso hicimos una amplísima edición y buscamos también los temas que, por ejemplo, esto del ESME, buscar las fuentes documentales, lo de Raquel, el trabajo periodístico. El trabajo periodístico que hay que hacer en torno a un libro de estas características, pero yo creo que en estas cosas lo importante es la confianza mutua del entrevistador y el entrevistado, como para saber que uno va a decir las cosas y el otro no va a tergiversar las cosas. ¿Qué tendría que ocurrir después de esto? Porque es gravísimo mucho de lo que ahí se dice. Hay señalamientos puntuales, hay indicios, hay apuntes que dejan muy mal parados a varios protagonistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿O va a quedar esto en un testimonio, en una publicación, en un libro muy valioso, pero que no tenga consecuencias jurídicas, legales, políticas? Las está teniendo? Sí, incluso comencemos por las políticas. En el término de las consecuencias políticas, yo creo que habría que reflexionar, más allá de que se esté con el oficialismo, con la oposición, de las opiniones que se tenga, hay que reflexionar sobre lo que dice el libro, no solamente de las denuncias, sino de las consecuencias de muchas de las decisiones que se tomaron el sexenio pasado, cuya herencia se está pagando ahora, el sarampión, la salud pública, la educación, la seguridad. Son temas que tiene que atender la presidenta Sheinbaum. La propia radicalización que López Obrador le dice a Julio, va a haber en el segundo en la segunda mitad, porque las elecciones del 21 no le fue tan bien como ellos pensaban, ¿no? Y se jala a la izquierda, ¿no? Se jala, él dice, me tengo que encerrar, ¿no? Le dice, y bueno, y Julio ahí es cuando se renuncia a Julio, porque se queda sin un papel que cumplir. Eso por una parte, eso es lo político. Después, en lo legal, yo creo que estos temas tienen que indagarse. Lo decíamos, quizás lo más destacado es esto de Luz y Fuerza del Centro. Se tiene que indagar. Ahí están las declaraciones de la propia Raquel Buenrostro en este sexenio. Se tiene que indagar si se pierden 27,000 millones de pesos del erario en una operación fraudulenta o extraña, se tiene que indagar. El tema del huachicol se tiene que seguir indagando. Se llegó hasta los 2 contraalmirantes, los sobrinos del exsecretario de Marina, pero hacia arriba no se siguió. Posteriormente no sabemos, por lo menos, que haya habido algo. Ahora con este audio también se tiene que indagar. El tema de Carmona fue asesinado ya hace 5 años y todavía no sabemos cómo está la investigación de Carmona, pero sí sabemos que su hermano Julio, que fue Julio Carmona, que fue el director de la aduana de Reynosa, ha trabajado como testigo de la DEA. Esa información la tienen allá. Entonces, o adelantamos, o como país o como autoridades se adelantan a los temas, o este tipo de bombas le van a seguir estallando, porque todos los días estalla una. ¿Por qué? Porque la ambivalencia en esto no alcanza, no sirve. Oye, más vigente que nunca lo que dices cada noche al cierre de Todo Personal. En el poder, en la política, todo, absolutamente todo es personal. Y sí que lo porque es. Eso cuando dicen que nada es personal, no, todo es personal. No, todo es personal. Enhorabuena Muchísimas por gracias. el libro, que además, vaya que se ha vendido, se está hablando mucho de él.
enhorabuena por el trabajo periodístico que implica, porque eso es el periodismo, revelar información, dar a conocer, en este caso, la manera en la que se tomaron decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Creo que está muy bien plasmado en el texto. Y bueno, y que se debate, pero no con descalificaciones, que se debata con argumentos, eso me parece muy bien. Querido Jorge, gracias. Te vemos en un ratito en Todo Personal.